Bueno, creo que la presencia de mi trabajo y de mi propio cuerpo en un espacio como el Museo Ludwig es para mí una práctica artística política, porque entiendo de alguna manera qué significan nuestros cuerpos desde el territorio latinoamericano, por ejemplo, en mi caso desde el territorio ancestral mapuche, en un territorio colonial. Entonces sí, me parece que es interesante esa tensión, y creo que también ahí hay una idea de cómo somos percibidas las personas racializadas, por ejemplo, desde el museo, y me interesa, por ejemplo, pensar en la historia de nuestros cuerpos indígenas en los museos europeos, por ejemplo, o en los zoológicos humanos, porque esa es la carga histórica que tenemos, ¿no? Para mí eso no se puede olvidar. Entonces, de alguna forma, cuando nuestros cuerpos ingresan al museo, a un museo en Europa, venimos un poco con esta memoria también. Siento que depende mucho de cómo habitamos como artistas este espacio, y para mí tiene que ver mucho con el contenido de la obra y el formato de la obra. Y que la obra pueda hablar por sí misma y generar una especie de resistencia también dentro de esa misma pertenencia a una colección, por ejemplo, o a una exposición. Bueno, yo trabajo mucho con performance, he trabajado también con otros formatos, pero siento que lo que más me mueve es el trabajo con el cuerpo, pensar la resistencia, el dolor, el silencio, eh, todo lo que tiene que ver con el propio cuerpo, porque siento que es el primer territorio que habitamos, que nos acompaña, y que además es un territorio extendido hacia atrás y hacia adelante. Lo siento el atrás como una especie de ciclo temporal también, el adelante y el atrás, el futuro, el pasado. Entonces el cuerpo también carga con una herencia, una memoria de muchas generaciones, para atrás y para adelante. Entonces, sí, para mí el cuerpo es demasiado como pilar y central dentro de mi trabajo. Y entonces desde ese mismo lugar trabajo con lo sensorial bastante, quizás mucho en relación a cómo se sienten los procesos del dolor. La palabra dolor y resistencia me surge a raíz de mi propio contexto, ¿no? De la violencia estatal y la violencia colonial que existe en Latinoamérica, específicamente para mí en relación al pueblo mapuche. Y desde ahí creo que me conecto mucho con lo que se plantea en relación a los sentidos o a lo sensorial. Por ejemplo, el peuma, que es una palabra en mapuzungún, el peuma son los sueños que uno tiene cuando duerme, y que a veces te enseñan cosas, te avisan de cosas que van a pasar o que pasaron o que están pasando.
Y siento que esa es otra forma de activación de los sentidos que se ha bloqueado de alguna forma por los procesos coloniales, y que es la escucha de esos territorios no tangibles, no físicos, sino que están más allá de lo que se puede ver, pero que sin embargo funcionan para mí como imágenes y como recuerdos y como sucesos, como simbología que también funciona como referencia para mis trabajos. Y siento que esa área sensorial no se ha perdido de alguna forma, como la sociedad más occidentalizada. Sí, entonces creo que, por ejemplo, en el caso del formato de video, lo relaciono mucho con el tema del sueño, con el tema del peuma. Porque es onírico, es intangible, se puede ver, pero a veces como que se vuelve un poco difuso. Entonces siento que por ahí tengo otra arista que me interesa, que se relaciona entre el soñar, el territorio del sueño y el territorio audiovisual, por ejemplo. Y bueno, cuando ya empiezo a trabajar más profesionalmente, siento que empiezo a ingresar al museo o a las instituciones culturales, y ahí me empiezo a encontrar con esta idea de canon, quizás. Entonces, me cuesta todavía sentir que, por ejemplo, yo podría ser parte de eso, porque por mi origen mapuche, de clase trabajadora, de una familia de clase trabajadora, y viviendo y haber crecido en una localidad marginada del centro urbano, siento que me autopercibo también como un artista que trabaja en el margen, a pesar de que sí habito espacios institucionales. Entonces creo que no es que yo entré a un canon y forme parte de eso así fácilmente, sino que yo también a través de mi trabajo tengo una historia y una memoria que no se puede borrar en esa pieza de arte, por ejemplo. Y en el caso del trabajo que hice para esta exhibición en el Ludwig, trabajé con el tema del cacao. Para mí también fue desafiante esa obra, sobre todo porque hablé de la industria del cacao, la cual el cacao se origina desde Mesoamérica, y yo no soy de Mesoamérica, soy de Sudamérica, en un país al que me mudé, que es Suiza. Entonces también siento que de alguna manera en la obra yo pongo una mirada externa que canalizo a través de la performance, por ende a través de mi cuerpo. Entonces hay varios contextos ahí que confluyen, ¿no? Siento que también hay una interpelación quizás a un público suizo, una interpelación al público latinoamericano y una interpelación al público alemán, y más otros quienes vayan a visitar la obra, ¿no? Y claro, yo siento que ahí ya se vuelve muy múltiple las lecturas que se puedan dar, porque todo nos afecta emocionalmente de distintas maneras. Pero sí siento que las obras o las piezas tienen también su propia vida, ¿no? Que sobrepasan un poco también los discursos, y que
una vez que uno está en presencia de esas obras, la obra te está hablando directamente. Y siento que la curatoría, si bien es un acompañamiento quizás de procesos, de espacios en donde se exhibe, también las obras pueden hablar por sí mismas, están vivas y se están transformando permanentemente, porque quizás esa obra hoy día significa algo para nosotros, para la sociedad en este contexto, pero en 10 años más o en 20 va a ser diferente, sobre todo cuando hablamos de procesos de industrialización alimentaria y cómo también se ha ido desarrollando ese tema en relación al cambio climático y al activismo medioambiental. Siento que eso se está desarrollando súper rápido y ha ido cambiando bastante en poco tiempo cómo se ha concientizado en esos temas. Entonces siento que la obra por sí sola también va mutando sus lecturas y sí, está viva para mí, tiene su propio lenguaje.